Ya por acá en la mesa con algunos de estos temas, pues, que nos dejan preguntando, wow, ¿esto de dónde salió? Oligoamnios. ¿Qué significará esta palabra? Tenemos con nosotros a nuestro ginecólogo obstetra, el doctor Alfonso Laverne, quien nos va a hablar sobre este tema. Buenos días, doctor. Hola, Marcela, buenos días. Bienvenido. Es primera vez en la vida que escucho oligoamnios. ¿Qué significa esto, doctor? ¿De qué vamos a conversar? Bien. Oligo quiere decir poco. Amnios se refiere al líquido amniótico, que es el líquido en el cual se desarrolla el bebé dentro de la bolsa. Eso se llama líquido amniótico. Eso es lo que cuando dicen que se rompió la fuente, ese es el líquido que sale. Okay. Que es el líquido que, como que dice el líquido en el que nada el bebé. Exactamente. El bebé nada ahí, el bebé está constantemente tragando ese líquido. El bebé tiene un sistema donde traga orina, traga orina, traga orina. Y ese líquido se va renovando, pues es un líquido puro. ¿Qué quiere decir oligoamnios? Simplemente cuando de alguna manera nos damos cuenta que ese líquido está disminuyendo o está en menor cantidad de lo normal. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, si ustedes puedes recordarte, cuando vas a tu control de embarazo, nosotros medimos la barriga. Claro. Eso es una medición que se hace en cada control, que es una cinta métrica, uno mide del área del pubis hasta arriba al fondo donde palpa uno el útero. Eso se llama altura uterina. Si nosotros en un momento dado determinamos que esa altura es menos del tiempo que la paciente tiene, tenemos que empezar a sospechar que puede haber algo que está pasando, que puede ser o que tiene poco líquido o que el bebé se está desarrollando lentamente o tiene antes se llamaba retardo de crecimiento uterino, intrauterino, hoy en día se llama restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, algunas de esas cosas nos pueden llamar la atención. También, pues obviamente, si hay una salida de líquido, si la paciente tiene una pequeña ruptura y está perdiendo líquido, también puede ser una causa. Puede ser porque hay un problema en la formación o en el desarrollo de la placenta. La placenta es el órgano que nutre al bebé mientras esté en esa bolsa. Entonces, claro, si esa placenta está teniendo problemas, si su desarrollo no es adecuado, puede haber disminución de líquido. También pueden haber malformaciones congénitas que puedan indicarnos que esa es la causa por la cual se está disminuyendo el líquido. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que evaluar. Cuando yo encuentro una paciente que sospecho esto, pues lo primero que tenemos que hacer es un examen de ultrasonido. El ultrasonido nos va a permitir medir de una manera indirecta la cantidad de líquido. Se hacen mediciones en los 4 cuadrantes del útero, con unas mediciones, eso nosotros vamos a tener un índice y nos vamos a determinar si ese índice está normal o está por debajo, y entonces podemos sospechar que hay un oligoamnios. Ok, ¿cómo se hace? Porque, digo, si hay poco líquido dentro de ahí donde está creciendo el bebé, no va a ser como una botella refill de que tú, bueno, lo lleno y lo resuelvo. Sí. ¿Qué tecnología existe hoy día para poder usted entonces arreglar esta situación? Lamentablemente no hay muchas cosas que uno pueda hacer. Hay técnicas que uno dice, bueno, también puede ser porque la paciente está deshidratada, que tome más líquido. Okay. Pronto le damos aspirina para ayudar en la perfusión de la placenta y que se desarrolle el líquido. ¿Qué significa la perfusión? Perfusión es la circulación. Se me fue, doctor, se me fue. Sí, fallé. Normalmente no uso esas palabras sin explicarlas. Perfusión de la placenta. Perfusión es la circulación entre la pared de la madre y la placenta. Okay. Esa circulación, entonces, para mejorarla y de eso mejorar la calidad de la circulación feto-placentaria, que es del feto a la placenta que va a la madre. Entonces, son cositas que uno puede hacer, pero sí, de ahí, en el momento que uno determina que hay una disminución, que hay unos oligoamnios, empezamos a hacer controles muy seguidos. Ojalá semanalmente, empezar a hacer monitoreos del bebé con una maquinita que nos registra el latido y nos indica si la placenta está funcionando adecuadamente. También, pues obviamente, monitoreos de ultrasonido para estar seguros de que esa disminución no llegue a ser un oligoamnio severo, porque puede ser una cosa leve y que puede ir permitiendo que el bebé se siga desarrollando. ¿Es muy común esto o es algo muy raro? Y sí, ¿hay algo que puede hacer una madre que se está programando para esto, para evitarlo? Bueno, lamentablemente, para evitarlo no existe nada. No es muy común, gracias a Dios. Es algo que no se ve así con mucha frecuencia, pero no está en la madre que se desarrolle este problema. Entonces, simplemente aquí lo que tenemos que hacer es estar
insistiendo que la mujer debe ir, la paciente debe ir a sus controles periódicos prenatales. Lamentablemente, a veces no se cumple esto y en ciertas ocasiones el seguimiento a los pacientes no es adecuado. Entonces, porque debiera ir mes a mes, especialmente una vez, al principio yo hago unos controles más seguidos con ultrasonido en las primeras semanas, pero ya una vez después de las 12 semanas se recomienda una vez al mes, ya cuando está más cerca de la fecha de parto, entonces vamos a ir aumentando la frecuencia de estos controles, pero por lo menos una vez al mes es lo indicado, porque así nosotros podemos detectar si en un momento dado el crecimiento de la barriga, el crecimiento del abdomen está por debajo de lo normal y podemos entonces investigar qué es lo que está pasando. Okay. Claro que sí, muy interesante. Vamos a entonces, ¿tiene esto algún tipo de relación a alguna otra condición? Por ejemplo, mujeres que se embarazan a edad muy temprana o después de los 40 años, ¿podría tener esto relación con la edad, por ejemplo? Mira, generalmente mujeres que se embarazan muy tarde pudiese tener algún tipo de problemas, o sea, presentar este tipo de problemas de oligoamnios. ¿Por qué? Porque la mujer después de cierta edad, tal vez ese desarrollo de la placenta no es el adecuado. Hay un envejecimiento prematuro de la placenta. Eso se llama una placenta que va perdiendo la función antes de que llegue a término. Entonces, cuando hacemos un ultrasonido podemos ver que es una placenta que tiene un grosor más delgado, claro. O sea, su espesor es menor que el que uno espera. Puede haber calcificaciones también en esa placenta y algunas de estas cosas nos pueden indicar que es una placenta insuficiente. El monitoreo fetal también nos ayuda, porque un monitoreo fetal indica, es como quien lee un electrocardiograma. Nosotros cuando hacemos un monitoreo vemos el trazo y vemos que ese bebé tal vez no está reaccionando adecuadamente cuando se mueve o no se mueve suficiente. Hay varias cosas varios parámetros que uno utiliza para interpretar un monitoreo fetal. ¿De qué manera afecta al bebé y el desarrollo del bebé el hecho de que el líquido amniótico no esté en el volumen indicado? Okay. Puede haber un crecimiento retardado cuando no tiene suficiente líquido. Si no hay suficiente líquido, a veces el bebé empieza a tener contracturas y puede tener contracturas de los medios, de las extremidades porque no tiene el suficiente espacio. Entonces, todas esas cosas uno tiene que determinar y en un momento saber si el bebé va a estar mejor afuera que adentro. Y a veces pues, uno tiene que tomar la decisión de interrumpir el embarazo antes de que llegue a las 40 semanas o a las 38 semanas. Normalmente cuando nosotros vemos una restricción del crecimiento, uno evalúa entonces si ya tiene suficiente madurez para manejarlo afuera. Okay. Porque obviamente no vamos a sacar un prematuro que no pueda desarrollarse afuera, que no pueda sobrevivir. Yo acabo de ver un caso muy interesante en internet de un bebé que pues, tuvieron que sacar antes de tiempo el vientre de la madre y el bebé no estaba a término, pero yo nunca había visto un bebé así. El tono de su piel era casi rojo como mi labial. Ajá. O sea, parecía como cuando ves esos videos de pollitos en los huevos. Y yo decía, wow, hoy día es un bebé muy sano, muy saludable. Claro. Cuando se sacan a los bebés que no están a término, ¿cómo se maneja eso? ¿Los bebés están en una incubadora? Sí, obviamente. ¿Los tocas? ¿Cómo es eso? Eso es muy delicado. Es un manejo muy especializado. Para eso existen médicos especialistas, pediatras, neonatólogos que se encargan de manejar estos bebés que son de pretérmino. Afortunadamente hoy en día se ha llegado a bajar la edad, por ejemplo, en que uno puede sacar un bebé y que el bebé se desarrolle bien. Hace muchos años, pues si el bebé no tenía 35, 36, 37 semanas, era un problema. Hoy en día hay bebés que nacen 30 semanas, 30 y tantos, y se manejan adecuadamente y gracias a Dios se desarrollan. Siempre existen algunos riesgos de que, obviamente el bebé no está maduro suficiente, no solamente la parte pulmonar, a nivel hepático, a nivel de diversos órganos. Entonces hay que seguirlo manejando en una incubadora como si estuviera dentro del útero para que él vaya aumentando su peso y vaya llegando a su nivel de desarrollo óptimo. Todo lo que puede conllevar un embarazo. Sí. Las mujeres que tienen ovarios poliquísticos y llegan a quedar embarazadas, ellas pueden también presentar esto. Mira, normalmente no pasa nada. El problema del ovario poliquístico es a veces
la dificultad de que la paciente se embarace. Que la mujer, es que da. porque generalmente no ovula de manera regular. Correcto. El ovario poliquístico, ¿qué es lo que hace? Que es un ovario que tiene una serie de bolitas alrededor y eso dificulta de que haya ovulaciones. Por eso normalmente una mujer con ovario poliquístico tiene periodos sin menstruación, lo que se conoce como amenorrea. Pues, porque no hay ovulación, si no ovula no hay menstruación. Claro. Pero una vez que se embaraza, normalmente estas pacientes generalmente se manejan con un medicamento que se llama metformina, que es una hormona que nosotros usamos en los diabéticos, que se usa para el manejo de ovario poliquístico. Y la recomendación es que si la paciente está tomando eso, se embaraza, que lo siga tomando por un tiempo más y luego lo suspende y el embarazo sigue normal. O sea, no hay ninguna relación entre un embarazo de una mujer con ovario poliquístico y el desarrollo del bebé. Es como una condición fortuita, pues, de la biología de cada quien. Sí, es importante saber que este tipo de problemas de ovario, perdón, de oligoamnios, puede ser peligroso para el bebé. Entonces nosotros tenemos que también saber que una paciente que tiene un oligoamnios, o sea, que tiene poca cantidad, posiblemente esa placenta no va a aguantar un trabajo de parto. Entonces, es una paciente que nosotros posiblemente... Dice que no aguantaría un trabajo de parto. Porque la placenta no es suficiente y no oxigena. Ajá. El trabajo de parto es una lucha que tiene el bebé por dilatar el cuello de la matriz, pero su placenta debe estar oxigenando constantemente. Si la placenta no tiene suficiente viabilidad, no está asfixia, suficiente. por decirlo. Cuando vienen las contracciones, la disminución del oxígeno en el bebé, la circulación disminuye. Entonces muchas veces no aguanta. Por eso es que uno puede tener un sufrimiento fetal en estos casos. Entonces muchas veces uno dice, bueno, el paciente ya llegó a cierta madurez, estamos decididos que es mejor que el bebé esté afuera que adentro, pues hacemos una cesárea y no le vamos a poner a inducir un parto porque podría ser muy peligroso. Claro. Pero esas son determinaciones que toma el médico, obviamente no evaluando un contexto, varias cosas, viendo la evolución, el tiempo que tiene el bebé, la placenta, el monitoreo fetal, varias cosas que utilizamos nosotros para poder tener un bebé sano, que es lo más importante. Claro que sí, señores. Vamos entonces, aprovechando que estamos hablando del tema de oligoamnios, que pues como lo ha descrito el doctor, es un volumen bajo de líquido amniótico en el vientre de la madre. Me gustaría que usted nos diera unos consejos bastante generales ahora para todas esas mujeres que están planeando o que ya están embarazadas y están viendo la cocina de aquí, para pues que ellas puedan tener un embarazo sano. Recomendaciones generales, ¿qué recomendaría usted? Bien, lo primero que yo siempre recomiendo a las pacientes es que piensa quedarse embarazada, que empiece a tomar ácido fólico. El ácido fólico es importante empezarlo varios meses antes. No es para ello. No, en general. Exacto, ¿cómo? El ácido fólico le viene bien a todo el mundo, ¿no? Sí, ya me está diciendo ella tiene ganas de tener un bebé ya me varón. di cuenta. Entre letras se entiende, está bien, Marcela, yo te lo bautizo. Sí. Entonces es importante el ácido fólico, obviamente una alimentación adecuada, ejercitarse, la oxigenación adecuada del cuerpo, estar en buenas condiciones, alimentarse bien. Durante el embarazo no es conveniente ni hacer comida normal, tampoco, porque tampoco queremos que una mujer se aumente de peso, porque puede desarrollar problemas de diabetes, presión alta, pero tampoco es poner a dieta a nadie. Una alimentación balanceada. Quiere decir esto, comer saludable, hacer las comidas, pues, buscar cosas que tengan buenos nutrientes y evitar de repente las cosas que nos puedan aumentar el peso, los dulces. Azúcar. La azúcar refinada es mala, o sea, realmente cuando uno come, tú como cocinero sabes que un postre que tiene, no es que tiene azúcar, tiene grasa en cantidades, porque usamos aceite. Aceite y azúcar, yo veo cuando hacen esos postres, la cantidad de azúcar que va, y cada cucharada de eso tiene todas las calorías del mundo. Entonces, evitar ese tipo de alimentación, evitar carbohidratos en exceso, no dejar de comer carbohidratos. Pero sí, qué rica la papa frita. Invertir la proporción, reducir el arroz y aumentar los vegetales. Tienes papa frita, tienes carbohidratos y aceite. Exacto. Tienes todas esas frituras son canallas, porque tienes... Y encima, claro que sí. Normalmente cuando tú las comes ahí, no sabes cuántas veces frieron ese aceite reutilizado y estás comiendo un carbohidrato con una grasa Ahora están los air fryer, ¿no? Utilice eso, ¿no? Que son como el deep fryer, sí, pero ese es... el menos... Muy bueno, pero
¿cuánto cuesta una maquinita Sí. esa? No todo el mundo tiene acceso para tener una máquina de Un freimiento puré en de aire. papa. Pero bueno, Ah, sí. lo importante es una buena alimentación, ejercicio y el ácido fólico. Ahí Y está. tan pronto sepa que está embarazada, acudir a su médico. Acudir para que al le doctor empiecen a Laverne, hacer tome nota. sí, para que le empiecen a hacer sus controles. Lo primero que va a hacer el médico cuando usted llega y viene, tenga una prueba de embarazo positiva, usted lo que Hacerle va a decir, otra. vamos a hacerle un ultrasonido. Para verificar que el embrión existe, que hay un saco dentro de la matriz, que no esté fuera. Hasta que yo no vea un embrión con latido, Claro. yo les digo, mire, hasta que yo no vea el embrión con latido, no vamos a destapar la champaña. Cálmese. Ahí está. Porque a veces llega muy temprano. Ok. Claro. Y puede ser algo hormonal que detectó. Apenas si acaso hay una falta de Fue antes de ayer. una semana. Le digo, no se han bajado de la cama y ya haciéndose Fue la antes de prueba. ayer apenas. Y entonces eso definitivamente nos pone en problemas porque tú llegas y no ves nada. Digo, Claro. tenemos que hacer una serie de estudios, unas pruebas para medir los niveles de la hormona, que es una hormona que se llama beta HCG, hormona gonadotropina coriona fracción ¿Cómo beta. olvidar esa hormona, doctor? Entonces, Esa es la que hormona- marca la Ya rayita. pasé esa por es la ahí. que marca. Entonces, Qué pero nervio. eso también se mide no solamente si es positivo o negativo. Hay una medición que es cuantitativa, me mide. Tiene tanta cantidad de hormonas, tanta cantidad. Esa hormona debe irse duplicando cada 48 horas para indicarnos que el embarazo está evolucionando. Entonces a veces yo hago un ultrasonido, no veo un saco todavía porque es muy temprano, entonces hago la hormona y digo, si la hormona está subiendo, pues obviamente hay un embarazo en algún sitio. En una semana, 10 días, volvemos a hacer y ya debemos ver un saco en algún sitio y ojalá que sea dentro y no fuera, Sí, no porque fuera. si es afuera, Hay problema. ya es un problema de un embarazo ectópico. Ectópico. Entonces, Ajá, que ese es otro tema. esas son las cosas importantes que hay que hacer al principio. Ya después entonces seguir con sus periodos, sus controles periódicos, hacer los exámenes que se requieren, los tamizajes, etcétera, los ultrasonidos ya más definidos, estructurales, que se hacen ya como a las 20 semanas más o menos. Y ya pues más adelante se puede hacer el ultrasonido tridimensional. El ultrasonido tridimensional tiene la función básica de detectar todas los órganos internos. No es para ir a tomar la foto del bebé. Ya va. Yo pensaba que era para ver si se Vamos parecía a al tener- papá. Vamos o a algo tener que hacer así. un top 10 con el doctor Laverne de los verdaderos objetivos de ciertas prácticas en la ginecología, señores. Muchas gracias por estar con nosotros. Con Gracias, mucho Doc. gusto. Ya lo saben, interesante tema que es oligoapnia. Aprendimos algo nuevo en esta mañana. Palabrita aquí. de domingo. Sí, Oye, sí, palabrita palabrita dominguera. domingo. Anótela.